Bueno, enhorabuena a los dos por vuestra presentación. Bueno, son ámbitos muy diferentes. Yo creo que bueno, pues, hemos hablado desde la inteligencia artificial a la construcción, que puede ser uno de los sectores más tradicionales y que de alguna manera, bueno, pues lo que pretende, yo creo que toda esta parte de construcción automatizada o de fabricación, ¿no?, de la construcción, pretende modernizarlo. Yo recuerdo, estaba pensando cuando te estaba escuchando en la época, yo creo que fue por el año 97, ya me tocó trabajar a mí con un ingeniero que venía de hacer construcción modular. En aquel momento ya se estaban haciendo cárceles e institutos, ¿no?, bueno, edificios públicos con construcción modular. Hace de eso pues 30 años. Y yo siempre me pregunto, cuando vi proyectos como el de RUM 2030, ¿no?, ¿por qué no acaba de generalizarse la construcción modular, cuando a todas luces, ¿no?, y sobre todo visto desde el punto de vista de la ingeniería, es mucho más eficiente, bueno, de alguna manera aseguras mucho más plazos, precios, tiempos, ¿no?, presupuestos, que yo creo que es una de las grandes bueno, pues problemas, ¿no?, y grandes barreras de la construcción? ¿Por qué no acaba de establecerse como la forma lógica de construir? Bueno, a ver, también creo que depende mucho del sector, en el sentido del segmento de mercado y también de la ubicación. En el norte de Europa llevan utilizando construcción modular por necesidad muchísimo tiempo, tienen un porcentaje de utilización frente al total mucho más elevado que en España, que creo que ahora vamos ya alcanzando el 2%, si no me equivoco, pero claro, el sector la construcción modular que hay en España, por ejemplo, está muy extendido en usos, por ejemplo, industriales, de retail, también para hospitalarios, educativos, porque son segmentos que se prestan mucho más a esta estandarización, industrialización del producto. Porque al final, bueno, una de las mayores fábricas que hay ahora, que está aquí en Asturias, está muy centrada en el retail pues tipo los Burger King, porque todos se hacen de la misma manera. Te puede cambiar a lo mejor la modulación en función de la ubicación, pero es mucho más sencillo industrializar esos procesos y aplicar el DFMA, por ejemplo, porque el coste que tiene hacer ese diseño lo haces una vez y ya te sirve para un montón de proyectos. En cambio, cuando vamos a otro tipo de mercado, de cliente, como la vivienda unifamiliar, ahí ya, claro, todo el mundo quiere tener su casa como a su gusto. Entonces, ahí ya entramos en un tipo de construcción modular, pero más, artesanal, por así decirlo, en el que ya son proyectos más elevados, menos productivos quizá, porque cada proyecto, es una forma de trabajar en base a proyectos, no en base a producto. Entonces, claro, ahí cada diseño es un mundo. Entonces, al final implica sacrificios en cuanto a la efectividad del segmento. Y bueno, al final en España está muy arraigada la construcción tradicional, es difícil. Hombre, igual la posibilidad de encontrar mano de obra, ¿no?, que yo creo que ahora es una de las grandes limitaciones del sector de la construcción, pueda ser el impulso definitivo a la construcción industrializada, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna pregunta? Venga, Víctor. Yo creo que un tema, no es por abrir el melón del problema de la vivienda en España, que es un error, ¿no? Y no sé qué sitio. Pero, por ejemplo, no mires que igual como en otros países la oferta de vivienda pública, yo estoy pensando en sitios igual como Malmo, que de repente toda la zona que ha recuperado el puerto y hace vivienda pública, no tienes que luchar contra esos criterios de yo quiero mi casita diferente contra las veleidades y
todo se está haciendo con construcción modular. ¿No piensas que igual, bueno, desde aquí, desde España, conoces algún ayuntamiento, alguna entidad que esté apoyando para su vivienda pública en temas de construcción modular? A ver, claro, si yo puedo hacer promociones de pues, vivienda pública, Build-to-Rent, que ya estamos hablando de que el cliente puede ser un ente público o una promotora, ahí ya te da más pie a poder hacer el diseño para un edificio que al final son diferentes habitaciones que puedes replicarlas al infinito. Entonces ahí ya se abre una brecha bastante interesante para dar pie al sector modular. Bueno, al final en la Comunidad de Madrid no sé cuántas viviendas van a hacer que son de construcción modular. AEDAS es una promotora que está impulsando mucho la construcción industrializada con sus salvedades y luego sí que es verdad que hay promociones que pueden enfocarse también mucho o por las particularidades de las ubicaciones. No todo es modular 3D, también hay modular en 2D, los sistemas que hemos visto de paneles 2D. Entonces, hay una diversidad ahí. ¿Qué pasa? Que hay como un salto entre proyectos pequeños que pueden abordar, pues eso, pequeñas pymes modulares y luego de repente dar el salto a una promoción de 400 viviendas requiere un músculo muy importante de fabricación. Entonces, ahí es un poco ese gap entre la demanda de mercado y la capacidad de mercado que hay. Voy a aprovechar yo, como veo que no hay ninguna mano levantada, para preguntarle a Amador. Yo el otro día reconozco que coincidí con Amador y me explicó lo que dijo hoy de la inteligencia artificial, de la inteligencia estrecha, ¿no? Y de la ancha, ¿no? Y que como realmente las máquinas lo bueno son en las estrechas, nunca nos van a ganar, ¿no? Ayer tuvimos un encuentro con jóvenes por la Fundación, a los jóvenes a los que les dimos una beca, hicimos un encuentro con ellos y vino también un experto divulgador en inteligencia artificial, Javier de Ideami, que es un divulgador sobre todo de la aplicación de la inteligencia artificial a la parte de creatividad y del arte, ¿no? A hablarnos de la inteligencia artificial generativa. Y yo que me había quedado tan tranquila porque no nos iban a ganar, él explicó, ¿no? todo lo que se está haciendo con esa inteligencia artificial generativa. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente eso sí que puede ser algo que pueda poner en peligro nuestro futuro en la humanidad? Yo opino que la inteligencia artificial generativa es un grandísimo logro, pero también no me da miedo. Quiero decir, yo la he testeado a fondo, le he pisado el acelerador. La inteligencia artificial generativa redacta muy bien, es una maravilla. O sea, tú escribes un texto y le pides que te lo reescriba y realmente es una maravilla, es muy buena literariamente y da el pego, o que te lo traduzca al inglés. Pero yo la veo como un apoyo, no como un sustituto. Yo, por ejemplo, en mi campo, la chequeo, le digo, habla de materiales fotocrómicos y te redacta 3 páginas que tiene que te queda el pego. Pero si sabes del tema, hay un montón de errores. Porque además la inteligencia artificial generativa no sabe decir no sé. Está programada para las alucinaciones. Cuando no sabe, inventa. Entonces, yo la veo como una herramienta de apoyo. Es decir, pues por ejemplo, la misma revista Science dice que deja usar la inteligencia artificial generativa para corregir el estilo del artículo. Antes, los que no somos de lengua inglesa, podías escribir un artículo en inglés y luego podías contratar a una persona, un nativo inglés, para que te corrigiese. Hoy eso te lo hace la inteligencia artificial generativa. Y muy bien, es un apoyo. Pero si yo le mando que me cree contenido, bueno, pues si es algo muy básico, lo crea bien, pero si no, ya patina. Entonces, yo no la veo como ese instituto. Yo la veo como una evolución, es decir, antes teníamos la enciclopedia, ¿no?, de papel. Después, por ejemplo, los estudiantes de secundaria, yo fui profesor de secundaria, tiraban del Rincón del Vago, esa página web donde estaba todo. Claro, ahí te cazaban,
porque si bien te copiaban la misma redacción, te cazaban. Luego vino Google, que buscas y a lo mejor ya encuentras 5 o 6 páginas para tal, pero te acaban cazando. La inteligencia artificial generativa no te caza, porque lo que hace es coger la información y la reescribe. Y si se lo pides otra vez, te la vuelve a reescribir. Yo otro día estaba en un instituto y me explicaban ellos, normalmente lo que hacemos para hacer trabajos es meter un texto y decir, reescríbelo de forma diferente para evitar plagio. Y lo hace genial, ¿no? Entonces, yo la veo como un apoyo. Desde mi punto de vista, no la veo como un sustituto, ni me da miedo, pero respeto todas las opiniones. La verdad es que es muy curioso ver cómo la gente joven está tan familiarizado con ello, ¿no? Y ayer, porque ayer cuando hablaban de inteligencia artificial, una chica que tendría como 19 años comentaba que ella cuando hablaba con ChatGPT, que le hablaba con mucho respeto y con mucha delicadeza, porque quién sabe si acabaría siendo su jefe, ¿no? Decía ella, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que ir preparándose, ¿no? Para ello. Como va de libros, pues voy a atreverme a hablar de un libro de Áurea Rodríguez, porque me lo regaló a una hora, que sale hoy en Amazon además, que es El liderazgo de las hormigas, ¿no? Y claro, me hizo tanta gracia cuando vi las hormigas que puso Amador aquí, ¿no? Una revolución necesaria en la era de la oligarquía, ¿no? Con IA de IA, ¿no? Aurea, cuéntanos un poco de qué va, anda. Y así le preguntas si tiene algo que ver con las hormigas de Amador. Es que me ha hecho mucha gracia Amador. Cuando ha sacado las hormigas digo, ¡ah, qué casualidad! Estamos conectados. Sí, sí. Bueno, este es un libro que presentamos mañana en Barcelona, que ha nacido porque, bueno, yo me siento hormiga en este mundo. Y como yo me siento hormiga como persona también, no soy gran cosa, pero como madre, como profesional, como pequeña empresa, ¿no? En un mundo en que Trump se levanta un día y dice, vamos a cambiar no sé qué, yo estoy acojonada, yo no abro el telediario porque digo, a ver, este hombre que se le ha ocurrido hoy. Pero en este mundo pues me siento así, ¿no? Un poco hormiga, pero también con los valores positivos de las hormigas, porque el 99% de nuestras empresas son pequeñas y medianas en este mundo. Entonces, si se juntan todas las pequeñas y medianas, pues son más grandes que cualquier oligarca. Y un poco va por ahí. Como europea también me siento hormiga en este mundo en que China y Estados Unidos. Y como yo me he dedicado toda la vida a la innovación, y Eva lo sabe, el primer libro se llamaba Antes muerta que analógica. Que salió en noviembre del 2022, cuando salió el ChatGPT. Y digo, mierda, se tenía que haber llamado Antes muerta que sin ChatGPT. Entonces llamé a los del ChatGPT, a OpenAI, y les dije, oiga, he escrito un libro y me gustaría ponerle Antes muerta que sin ChatGPT. Y me dijeron, no, digo, bueno, vosotros lo perdéis. Entonces, el segundo libro se llamaba Antes muerta que sin IA, ¿no? Que era un poco pues la idea esta de o nos ponemos con esto o estaremos muertos, ¿no? Muertas. Las personas, las pymes, otra vez y tal. Tampoco me hacían caso. Y entonces dije, bueno, vamos a por la tercera. Y la tercera es esta, ¿no? Es la revolución de las hormigas. Es decir, o lideramos nuestro futuro o nos lo van a escribir literalmente. Y yo, pues como innovador, como persona, como pyme, pienso que quiero escribir mi propio futuro y que ese futuro lo tengo que escribir con el resto de hormigas, porque así es como la unión. Pues lo que has dicho tú, es que he pensado, por eso yo creo que Eva ha dicho, vamos a sacarlo, porque que la inteligencia colectiva de las hormigas nos tiene que llevar a un futuro en el cual ni el hormiguero del este ni el hormiguero del oeste, que tiene una reina que se llama True Anne, nos lleven a donde quieren llevarnos, sino que la revolución de las hormigas nos lleva a donde las hormigas queremos ir, que es tener un bien común y que cada una de las hormigas tenga su papel, que esto es lo que hace la inteligencia colectiva. Con lo cual, a mí me gustaría oír cuál es tu opinión sobre el futuro, porque has hablado del libro y de los futuros y de las inteligencias, que ha sido brillante, pero ¿cuál es tu opinión sobre este futuro presente que estamos aquí? Casi nada, ¿eh? Bueno, pues es un poco al final lo que quise decir al final del mensaje, ¿no? Que es decir, como seres humanos, cuando nos unimos, hemos conquistado grandes hazañas. Y yo me acuerdo de una entrevista que me hacían cuando la pandemia, que decían, qué maravilla, científicos de diferentes laboratorios cooperando, renunciando a patentes, todo conocimiento para vencer a ese enemigo
que es el virus, el coronavirus. Dice, ¿tú crees que va a ser así? Y yo lo dije, yo creo que no, que en cuanto venzamos esto, surgirán los egos y volveremos a acabar a palos. Y es lo que está pasando. Es un mundo tensionado geopolíticamente a nivel de grandes instituciones, de países, pero incluso a nivel local, ¿no? Entonces, yo creo que las hormigas tienen esa propiedad, el altruismo, el bien común, como muy bien dices, Áurea, y nosotros tenemos nuestro ego. Entonces, creo que nos está llevando a un mundo de confrontación. Y pues ahora ves estas cosas que dice que todo el mundo se está armando, ¿no? Se está armando. Y como ya dijo Bill Gates hace tiempo, desde la pandemia, va a llegar un gran enemigo para el que no necesitamos tanques, sino antibióticos o fármacos. O sea, habrá una próxima pandemia. Entonces yo creo que este mundo está evolucionando en el sentido equivocado, en cierto modo, ¿no? Porque nos estamos armando con tanques para derrotar a los grandes y nos estamos un poco olvidando de los pequeños. Entonces, bueno, me da un poco miedo, como dices tú, me da miedo ver los telediarios, porque hay cosas y bueno, pues luego ante problemas como el cambio climático, el calentamiento global, cuando líderes de grandes países dicen yo renuncio a este acuerdo de París y no creo en el cambio climático, pues mete miedo, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que alguien ponga orden en esto, ¿no? Pero es complicado. O sea, yo soy optimista, pero es verdad que estamos viviendo un momento complicado, en mi opinión. Venga, ¿alguna pregunta? Venga, José Manuel. En la carrera en su momento. Y un comentario solo a Laura, que ya que es madrileña, que tiene una construcción modular de 2.500, 3.000 años en Madrid, que es el templo de Debo. Que lo otro ejemplo de reutilización, reubicación. 3.000 años o 2.500 para ir de O sea que, bueno, un comentario gracioso por mi parte. Y a Amador, me sorprendió también el comentario de la IA, que era un poco bluff. Y quisiera saber sobre otro tema que se habla mucho, cada vez más, sobre la computación cuántica, si eso nos va a ayudar a dar un salto importante en el cálculo. Bueno, tu opinión sobre ello. Sí, muy buena pregunta, José Manuel. Además, estamos justo en el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas. Es decir, el modelo de computación clásico son ceros y unos, es un lenguaje binario, y con la cuántica tenemos la superposición. Es decir, no es ni 0 ni 1, sino puede ser 0,01, 0,02. Entonces eso, bueno, pues va a suponer una grandísima revolución en computación, es decir, la capacidad de cálculo no va a tener nada que ver con esta, es decir, va a haber ordenadores muchísimo más eficientes, por supuesto. También con el tema de la criptografía cuántica, que va ligado a esto, es decir, podremos proteger mensajes con muchísima más seguridad, sin que haya esa vulnerabilidad, esa posibilidad de que desencripten el mensaje. Hay un español que está liderando esta revolución, Juan Ignacio Cirac, en el Max Planck, y quizás yo creo que va a ser una gran revolución. Todavía le queda un poco para llegar al terreno del mercado, porque a nivel teórico se conoce muy bien cómo funciona, cómo debe ser, pero a nivel experimental pues se necesitan unos equipamientos que no son sencillos, pues temperaturas muy bajas, entornos muy aislados en el vacío para que esa molécula no interfiera con otra. Entonces yo creo que va a suponer una gran revolución, desde luego, la computación cuántica, pero que quizás queda todavía un poco de camino. Pero desde luego que va a ser... Porque además, si queremos... O sea, al final la inteligencia artificial va ligada a la máquina. Sin estas máquinas que tenemos, hoy no hubiese sido posible la inteligencia artificial. Este teléfono que tenemos en nuestras manos tiene más capacidad computacional que la suma de todos los ordenadores que utilizó la NASA para enviar al hombre a la Luna en el año 69. Entonces, bueno, pues estas máquinas tan potentes son las que hacen esta inteligencia artificial posible. Bueno, pues si esta inteligencia artificial, los algoritmos siguen creciendo, pues necesitaremos máquinas más potentes que nos las va a dar la computación cuántica. Entonces, yo soy un firme creyente. Como químicos físicos, los dos, pues creemos en el átomo y en el spin del electrón y en estas cosas, ¿no? Los ingenieros nos tienen que ayudar a esa transición. Salud, prevención y la inteligencia artificial, ¿de qué manera la inteligencia artificial y la inteligencia emocional puede desarrollarse para prevenir ciertas enfermedades? Antes hablaba del tema del cáncer y demás, entonces hay muchas enfermedades degenerativas, neurodegenerativas,
y que somatizamos muchas veces y que se desencadenan en una enfermedad grave y lamentablemente no podemos prevenir con anterioridad, con años de anterioridad que te diagnostican muy tarde, ¿cómo es de efectiva esa inteligencia artificial y la figura del médico o del hospital? ¿Cómo se puede ahí hacer una sinergia de forma que la prevención nos ayude a desembocar en una enfermedad que igual no debería de desembocar? No sé si me expliqué bien. Porque igual la inteligencia artificial, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, que es complementaria, bueno, contigo, complementaria pero jamás sustitutiva. Creo que el cerebro no lo vamos a entender nunca, o sea, venga quien venga, o ovnis o lo que sea, jamás. Creo que es muy complementario, pero hay que saber utilizarla. Si se utiliza mal, creo que podemos incluso ser un poco, no sé, tirar hacia atrás. Creo que se debe de saber utilizar. Si no se sabe utilizar la inteligencia artificial, creo que incluso destruye, no avanza. Creo que es complementaria, pero no sustitutiva. Entonces, al hilo de la salud y la prevención, ¿cómo se puede complementar eso y hacer sinergias y aplicarlo de forma preventiva? No sé si hay alguna manera. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y efectivamente, como os decía, la inteligencia artificial, lo que tenemos hoy es inteligencia artificial estrecha, máquinas muy buenas para tareas muy específicas. Vamos a poner, por ejemplo, pues una radiografía. La inteligencia artificial la hace mucho mejor que el ser humano. Un médico de 60 años pues tiene una experiencia de que vio muchísimas radiografías y sabe que aquel pequeño fallo, aquel pequeño puntito puede ser el origen de un cáncer incipiente, porque lleva esa experiencia acumulada. Bueno, pues esa experiencia que costó al médico 30 años, la máquina la coge en 24 horas, porque está entrenada con modelos de aprendizaje automático, con el Big Data, con grandes volúmenes de datos. Entonces, en el campo de, por ejemplo, diagnóstico médico, la máquina supera al ser humano. Inteligencia artificial estrecha. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo muy importante, porque el gran reto en la prevención, como bien mencionabas, es detectar enfermedades en los estadios iniciales. O sea, por ejemplo, hoy, cuando nos detecta un cáncer, es cuando ya tenemos muchas células afectadas. Entonces, es más difícil combatirlo. Si tuviésemos esa detección en el estadio inicial, podríamos combatirlo mucho más fácilmente. Entonces, la inteligencia artificial en prevención está haciendo IBM, Google, tienen máquinas que diagnostican una enfermedad o una posible enfermedad mucho mejor que el médico. Entonces, yo creo que puede ser un gran complemento, por supuesto, en la salud. Y también lo que tú dices, tenemos que saber usarla. Esto de la tecnología, hay que hacer siempre un uso y no un abuso. Hay tecnologías de inteligencia artificial, el CRISPR, la edición genómica, pues que evidentemente tenemos que hacer un uso racional. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no va a sustituir al médico, nuevamente, pero puede ser de gran ayuda. Y especialmente en lo que tú dices, en el campo del diagnóstico, la inteligencia artificial ya está haciendo grandes avances y es una realidad ya. Y para aplicar, por ejemplo, esa inteligencia artificial a resonancias magnéticas de 3 Teslas o de mayor campo, me imagino que la financiación a nivel privado será abismal, claro, para que ya no el Estado ayude a nivel concertado o tal, sino que tiene que ayudar a la investigación y ayudar a esa inteligencia artificial que la implemente en ese tipo de tecnología, ¿no? Resonancias o escáneres. Voy a hablar un poco, pero te lo va a decir mejor Eva, ¿no? O sea, la financiación siempre es necesaria. En el campo de la inteligencia artificial, pues por ejemplo Estados Unidos ahora mismo acaba de dar el apoyo a un montón de dinero. Europa estamos retrasados. Sí que es verdad que estamos haciendo algo bien, que es legislar, porque tampoco se puede barra libre. Y yo sí creo que, bueno, pues al final cuando tú tienes proyectos muy disruptivos, pues a lo mejor necesitas financiación pública, porque la empresa privada no puede arriesgarse a algo a 10 años vista. Pero te voy a pasar con una experta, que bueno, tenemos expertos de la curtidora, y Eva, que estuvo muchos años lanzando brillantemente el Centro Europeo de Empresas e Innovación en Llanera, te puede decir mucho mejor el tema de la financiación. La verdad es que más que, o sea, la financiación pública tiene que estar para cubrir gaps, ¿no? Tiene que estar para cubrir allá donde por la rentabilidad de mercado no hay la financiación privada, ¿no? Pero una conversación muy reciente, bueno, pues yo creo que todos estamos pensando, ¿no?, en ver cómo poder aplicar la inteligencia artificial para generar valor, ¿no? Y es cierto que
que pasa como con las enfermedades raras, es decir, las farmas están investigando en aquellas enfermedades, sobre todo que tienen mucha prevalencia, porque después eso tiene un retorno de mercado. Ahí ya están las farmas, ¿no? ¿Dónde hay que, de alguna manera, fomentar que se investigue desde lo público? Pues a lo mejor en enfermedades raras que el propio mercado no genera una respuesta para ello, ¿no? Y yo creo que con la inteligencia artificial va a pasar algo parecido. Quiero decir, la inteligencia artificial aplicada a las redes de energía, o la inteligencia artificial aplicada a la banca, o aplicada a la farma de gran consumo, esa no hace falta que lo público invierta ahí. Ya hay muchas corporaciones que lo están haciendo. Claro, ¿qué pasa? La inteligencia artificial a lo mejor aplicada a la educación, o la inteligencia artificial aplicada a los problemas de las personas mayores o de los grupos vulnerables. Ahí no va a invertir la gran corporación. Pues ahí a lo mejor tendremos que invertir pues o bien la parte pública o bien pues entidades sin ánimo de lucro que de alguna manera busquemos paliar esos gaps, ¿no? Yo creo que ahí es donde pues tendremos que las entidades comprometidas con la sociedad invertir, porque en otros sitios ya hay muchas corporaciones, ¿no? Que estarán invirtiendo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora ya cerramos. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante. No sé si a vosotros os ha parecido. Un placer. Amador, Laura, muchísimas gracias. Aurea, un lujo tenerte por aquí, tener el INDI en Asturias, en Avilés. Seguir los seminarios del INDI, como veis, los están retransmitiendo, con lo cual desde aquí los podemos ver allá donde se celebren. Insistiros otra vez en la oportunidad de que podáis participar en el INDI Day de mayo. Y nada, agradeceros pues vuestro interés y un placer estar aquí en Avilés de nuevo. Muchísimas gracias al Ayuntamiento por acogernos, a José Luis, a Víctor, a todo el equipo por hacerlo posible. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias.